El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio Filosana. Filosana es un espacio promovido por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional que busca un espacio de reflexión, de un entendimiento diferente de esto que llamamos un poco psicología, ¿no? ¿A qué llamamos entendimiento diferente? Nos separamos un poquito de la psicología científica y en cierto sentido también de la psicología académica y nos inspiramos tal vez en una tradición que atiende a la palabra psicología como el entendimiento, el saber, por decirlo así, el interpretar de la psique. La palabra psique significa alma, ¿no? Siguiendo la traducción etimológica de la palabra. Parece ser que el primero que mencionó la palabra psicología así como tal es Sócrates. Y hoy vamos a hablar un poco de eso y seguimos con nuestro segundo programa acerca del suicidio, inspirados en la obra El suicidio y el alma de James Hillman. Un tema bastante complicado, bastante difícil, como lo hemos dicho a su vez en la emisión pasada, tema que no solo es contemporáneo, ha existido en diferentes religiones, en diferentes tradiciones culturales, podemos encontrar algunos vestigios históricos, inclusive hasta en pintura rupestre de algunos lo que se podría considerar como una especie de sacrificio, lo que nosotros entendemos hoy en día, ¿no? Porque tampoco es que lo que la imaginación también reconstruye en la historia es también la historia. Entonces, en ese sentido, el suicidio es algo que no es algo que un fenómeno contemporáneo, sino que también ha venido abarcando diferentes momentos de la historia. Hay algo que pareciera ser que influye en nuestro tiempo histórico y es la cuestión de la digitalización de la vida, ¿no? Por lo menos los estudios que están empezando a salir acerca de cómo las redes sociales influyen en lo cognitivo y digamos cómo los procesos digamos de ordenadores y todo esto terminan teniendo una influencia en los procesos emotivos, también demuestran cómo el tiempo histórico también hace como una demanda del alma, ¿no? Porque de una u otra manera, a pesar de que se considera que estamos como en una especie de desarrollo y de progreso y que cada vez digamos vamos como en un mundo mejor, o por lo menos desde una perspectiva evolucionista que se sujeta también digamos a la evolución que promueve el capitalismo, que es una evolución entre comillas evolutiva, dado que pues se sabe lo que se hace con la técnica. En algún momento hablaremos de eso. Pero también, digamos, demuestra como una cierta vida también sin alma, ¿no? Porque es como si la vida estuviera siendo vaciada por ciertos instrumentos técnicos que de una u otra manera es como si le quitaran, por decirlo así, el potencial anímico que podría tener una perspectiva de la vida. Pero como estamos hablando del suicidio, vamos a abordar también la otra cara de la vida, que es la muerte, ¿no? Nos dice James Hillman: ¿es la habitación de la muerte por parte de la psicología académica solo por razones científicas? ¿Solo porque la muerte no es un tema de investigación empírica? El sueño, la contrapartida simbólica de la muerte, también es descuidada en la psicología moderna. Como señala la web, los estudios sobre el sueño y también sobre la ensoñación son escasos en proporción a otras investigaciones. ¿Podría el relativo desinterés de la psicología académica por soñar, dormir y morir ser un testimonio más de su pérdida de su alma, de su pérdida también al temor a la muerte? Bueno, esta cita lo que nos indica es eso, ¿no? Lo que hablaba al principio de cómo por lo menos la psicología que se llama científica o psicología académica se queda únicamente como el reino de lo visible, ¿no? ¿A qué llamamos reino de lo visible? Por ejemplo, se hacen test, digamos, de conducta, de estímulos y respuestas, se hace también, digamos, como una especie de relato de vida para tratar de mirar solo como lo visible, se trata, digamos, como de tratar, digamos, de trabajar solo con aquellos aspectos de la psicología que pareciera ser que son tamizables por el mundo académico y científico. Sin embargo, como la muerte es algo que se escapa a lo visible, a lo que se pueda medir, cuantificar, es un tema también que de una u otra manera como que no lo aborda la psicología, ¿no? Y pues bueno, entiendo que hay tanatólogos, hay digamos
psicólogos que tratan de trabajar con la muerte desde el punto de vista ya con un carácter en cierto sentido de herencia freudiana, ¿no? Cómo la muerte o cómo nuestra vida psicológica tiene una pulsión de muerte, ¿no? Recuerden, la palabra pulsión la utiliza Freud como para tratar de poner de relieve cómo en nosotros hay algo que pulsa por morir, ¿no? ¿Qué quiere decir una pulsión de muerte? Bueno, Freud trabaja las famosas compulsiones o pulsiones a repetir, ¿no? Que es cuando siempre repetimos algo para olvidar. Y también lo trabaja en cierto sentido como una persona de una u otra manera tiene como conductas o digamos acciones destructivas, ¿no? Como una pulsión ahí por morir. Algo en uno quiere morir. Y pues claro, eso digamos se expresa a nivel psicológico. Sabemos que también el cuerpo tiene una duración de vida, por decirlo así. Sin embargo, tratamos de poner aquí el énfasis desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y nos dice Hillman, y pues en cierto sentido también pasa mucho, y es como la teología y digamos diferentes, sobre todo las religiones, han tratado de indagar por este aspecto, solo que depende de la religión y depende de su perspectiva, ¿no? Pero hay algo que me parece que sí nos pasa a nosotros, tal vez por la tradición cristiana. Hasta donde yo tengo entendido, por lo menos en la tradición cristiana, es el único, por decirlo así, el Hijo de Dios, o bueno, depende de la interpretación, que baja, digamos, a los infiernos a vencer la muerte. En general, en los demás mitos que por lo menos he tenido la oportunidad de estudiar, no es así. Y eso también revela algo de la cultura, ¿no? Porque, digamos, si la tradición teológica que nos ha, digamos, suscrito a nosotros, eso se ve en política, en muchas cosas, niega como el proceso de muerte. Y por eso también es como un aferrarse solo a la vitalidad y a la vida, ¿no? Pero eso tiene sus consecuencias. Trae sus consecuencias a nivel cultural, ¿no? Nosotros es una cultura que niega la muerte. Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, en una cultura que solo ve lo productivo y solo ve la vitalidad como signo, digamos, de ser realmente valorado? Y es aquello que la muerte trae, es negado y reprimido. Como dicen ellos, ¿no? Todo lo reprimido siempre retorna. ¿Qué quiere decir reprimido? Por ejemplo, tenemos asilos, ¿no? Para las personas, digamos, que están cerca a la etapa final de sus vidas. Tenemos centros, que ya Foucault también lo trabaja, ¿no? Centros, digamos, psiquiátricos para aquellas personas que no se ajustan, digamos, a la normatividad de vida que se propone. En las familias casi no se habla del tema. Es muy raro que una persona toque el tema de la muerte, siendo que la muerte pareciera ser que es lo más cotidiano. Y en cierto sentido es como una evitación de la cultura. Y claro, como pasa en la teología, pasa en la religión, ¿cierto? Es una religión que en cierto sentido niega la muerte porque Cristo en cierto sentido la vence. También pasa en la cultura científica, ¿no? Porque no hay estudios, lo que dice Hillman, ¿no? No hay estudios que traten de indagar por este proceso. Claro, ¿y qué pasa, digamos, con el suicida, ¿no? O el que tiene, digamos, en términos más convencionales, el suicida tiene ideaciones de muerte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ideas, fantasías o imágenes de muerte iba a decir la sesión, de pronto por las clases, ¿no? Pero en la emisión pasada hablábamos de cómo cuando llamamos ideas o ideación es como un espacio psíquico interno imaginativo en el que se representa un teatro, por decirlo así. Entonces la persona que tiene ideaciones suicidas o imaginaciones suicidas se representa su muerte de cierta manera, y como lo veíamos o tratábamos de tematizar, tiene casi siempre como un valor de redención o de culpa o de algo pasa internamente. Esa persona está atrapada en un teatro interno que le presenta así la muerte, y por eso es importante, digamos, que la persona lo pueda reflejar, que pueda ir a un psicólogo. Digamos que James Hillman lo que propone es que no es cualquier tipo de psicólogo, sino son cierto tipo de psicólogos los que pueden afrontar este problema, ¿no? Y es aquellos psicólogos que llaman psicología profunda, que tienen parte que ver con este tipo de psicología y de filosofía que estamos proponiendo. Nos dice Hillman, una cita muy bonita y complicada. Dice: ni la religión, ni la teología, ni la ciencia médica, sino un tercer campo, la filosofía, son los que más se acercan a la formulación de la experiencia de la muerte desde el punto de vista del análisis. Dicha por primera vez en Platón en el Fedón, 64, repetida en otros lugares, en otros momentos, exagerada, impugnada, arrancada de su contexto, la máxima de los filósofos es cierta. La filosofía es la búsqueda de la muerte y del morir, de un saber morir. El viejo filósofo natural, que solía ser a la vez médico y filósofo, reflexionaba con el cráneo sobre su mesa. No solo veía la muerte desde el punto de vista de la vida, también la veía a través desde el punto de vista del cráneo, es decir, de la muerte.
tal vez lo que nos falta es reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre cómo la muerte también hace parte de nuestra vida cotidiana y tal vez, siguiendo como una perspectiva por lo menos relativamente contemporánea de Heidegger, se pueda tener una vida más auténtica. Vamos a seguir después de esta pausa para seguir con ese tema tan complicado, pero a su vez que ponemos sobre la temática con la mesa, con respeto y con también recordando simpatía sobre todos aquellos que están pasando por esta problemática. Estás en sintonía de Filosana. Hola, mi nombre es Carlos López y soy el director del programa Innova UPN. Carlos Merchán, compañero del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica, y estamos aquí en la Pedagógica Radio, que está de celebración. 10 años al aire. Un abrazo para todo el equipo de producción de esta importante emisora universitaria que produce contenidos sobre educación y todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Además que acerca a la Universidad Pedagógica al proyecto de nación, reconstruyendo el tejido social a través de esta emisora. Por eso queremos alentarlos a que continúen esta labor maravillosa desde las aulas de la Pedagógica, transmitiendo saber pedagógico. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Seguimos con este episodio hablando del suicidio y el alma y estamos poniendo de relieve como el tema de la muerte, ¿no? Y decíamos como en cierto sentido, y es cierto, por lo menos desde el punto de vista de lo socrático-platónico, la filosofía es un ejercicio de preparación para la muerte. ¿Qué va a pasar al estoicismo? Que por cierto está como muy de moda hoy en día. Entonces hablamos de cómo el suicida también tiene estas ideaciones, pensamientos, imágenes acerca de la muerte que se le expresan internamente y que de una u otra manera en terapia pueden ser tratadas. Hay que recordar algo que me parece a mí ya está interesante y hasta poético y bonito, ¿no? La palabra terapia literalmente significa eso, cuidado del alma. Cuando una persona va a terapia no necesariamente es que, como dicen algunos, es que esté loco o algo así. O depende de qué tipo de locura. Platón va a mencionar 4 tipos de locuras. Hablaremos de un programa sobre eso, las locuras platónicas. Pero es un tipo, digamos, de acercamiento a ese ejercicio que se llama cuidado del alma, que es bien bonito, ¿no? Que no significa estar siempre como mientras que yo estoy progresando o alcanzando mis metas o tratando de sobrevivir. También hay un aspecto de nosotros que quiere ser escuchado y eso es que se llama un cuidado del alma. Siguiendo con estas reflexiones que nos plantea el texto, el suicidio y el alma, les leo lo siguiente. Dice: la muerte es su finalidad. Vivimos para morir. La vida y la muerte se contienen mutuamente, se contemplan. Solo son comprensibles la una en función de la otra. La vida adquiere su valor a través de la muerte, y la búsqueda de la muerte es el tipo de vida que los filósofos han recomendado a menudo. Si los vivos pueden morir, solo los moribundos están realmente vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que recomiendan los filósofos, ¿no? No es literalmente, digamos, que la gente se tenga que quitar la vida, sino que todo el tiempo la vida tiene una otra cara, ¿no? Que es esta otra cara, digamos, del no ser. Siguiendo con lo que nos dice el texto, la filosofía moderna ha vuelto a la muerte corriente principal de su tradición. A través del problema de la muerte, la filosofía y la psicología vuelven a unirse. Freud, Jung, Sartre, Heidegger han situado a la muerte en el centro de sus obras. La mayoría de los seguidores de Freud rechazaron la metapsicología de la muerte. Sin embargo, hoy en día, la psicoterapia está fascinada con Heidegger, cuyo tema central es una metafísica de la muerte. La lengua germánica de Heidegger, llevada por el viento de la selva negra, no es lo que le interesa a los analistas. Tampoco sirve su lógica, porque no corresponde con los hechos psicológicos. Como dicen, que la muerte es la posibilidad fundamental, aunque no pueda experimentarse como tal, no hace sino repetir los argumentos racionalistas que la existencia y la muerte van de la mano. No son contrarios lógicos, sino son lugares donde realmente ocurren. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es que, como les venía mencionando, tener presente, digamos, la muerte de una u otra manera es como vivir en cierto sentido, según desde la perspectiva heideggeriana, pero yo creo que sí, es vivir auténticamente. Yo creo que no es solo en Heidegger, Sócrates es una gran lección de eso, ¿no? Y Giordano Bruno, esta mañana leí algo de Giordano Bruno, un filósofo del siglo XVI, que vivió para morir, porque digamos que hizo él, ¿no? Pues fue perseguido por la iglesia, todo esto, pero
su obra de una u otra manera perdura, ¿sí? Y lo mismo pasó con Sócrates. Sócrates, digamos, algunos van a pensar que inclusive su muerte casi que fue elegida, porque como en todo el escenario que plantea por lo menos Platón en sus obras, es como si él hubiera promovido esto. ¿Y por qué lo hace, no? Y por qué este tipo de perspectiva, ¿no? Porque tal vez, siguiendo a Heidegger, eso promueve una vida auténtica. Si bien la muerte es la posibilidad que anula todas las demás posibilidades, es a su vez la que nos pone de cara y de manifiesto una vida auténtica. Y en ese sentido, digamos que la persona o las personas que estén pasando por esta ideación o fantasía suicida no solo es algo que le está ocurriendo a ella, sino que es algo que también de una u otra manera puede traspolarse a la cultura. Algo que hemos tematizado y que lo ponemos nuevamente sobre la línea con Heidegger y con Sartre y sobre todo con este pensador James Hillman, es que lo que está ocurriendo a una persona no es algo que le ocurre solo a una persona. Es el espacio psíquico en el cual se está expresando, por decirlo así, el devenir de la cultura. Y en términos de Hillman y de toda esta tradición neoplatónica que nosotros rescatamos, se está expresando el alma del mundo. Porque muchas personas, digamos, hablan de suicidio, porque, digamos, es un tema también que en cierto sentido es tabú, pero que se expresa en diferentes lugares de la cultura, ¿no? Podemos ver medios de comunicación, podemos ver programas pedagógicos, programas psicológicos en diferentes universidades, espacios. En otros hay lugares que son tabú, en otros se promueve. Pero ¿por qué pasa tanto esto, no? Uno podría decir que en cierto sentido, digamos que las personas que están pasando por ideaciones suicidas o la fantasía del suicidio es porque también no solo les ocurre a ellas, sino que también le ocurre a toda una cultura, ¿sí? Nuestra cultura, digamos que es una cultura que vive y promueve lo muerto, ¿sí? ¿En qué sentido? Como trata el mundo de manera muerta, entonces así mismo el mundo le responde, podríamos utilizar la palabra naturaleza, como trata la naturaleza de manera muerta, así mismo le responde. ¿Qué quiere decir que trata la naturaleza de manera muerta? Por ejemplo, el hombre moderno contemporáneo se acerca a la naturaleza pensando que tiene vida orgánica a lo sumo, ¿sí? Pero que eso no tiene nada de alma ni nada de ánima, lo que digamos algunos llaman animismo, ¿no? ¿Y qué ha traído eso como consecuencia? Como se considera que la naturaleza es inerte, que eso no tiene alma, que únicamente es prácticamente procesos químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos que de una u otra manera el hombre contemporáneo por medio de la ciencia puede conocer y manipular. Entonces, en la medida en que va manipulando la naturaleza y en la medida en que la trata de manera enferma. En cierto sentido, no la trata con respeto y la trata como de manera muerta ya. ¿Y qué hace la naturaleza? ¿Cómo se devuelve frente a nosotros? Pues nos enferma y nos mata, ¿sí? Nos mata, digamos, con el aire, con el clima, ¿sí? Muchas personas dicen cómo el clima ya enferma, mata. Claro, ha sido así, pero ya es como una especie de fantasía más común. Cómo los rayos solares pueden, digamos, de una u otra manera producir cáncer. Cómo tomar agua inclusive puede ser algo enfermizo. Porque claro, como estamos tratando el mundo de manera muerta, el mundo se devuelve de manera muerta para nosotros. Y en cierto sentido, las personas que están pasando por la ideación suicida, a pesar de que se exprese de manera particular y tal vez por un hecho traumático preciso, también puede ser que se escape de eso y puede expresarse algo más, ¿no? Y por eso es que filosofar acerca de la muerte no es precisamente promover la muerte, promover que la gente, digamos, que haya por decirlo así, muertes masivas, sino es más bien mirar la forma en la que se está viviendo para poder, digamos, presentarse, digamos, frente a la vida y a su vez que la otra cara de la muerte de manera diferente, ¿no? Si filosofar es en parte entrar a la muerte, la filosofía es el ensayo de la muerte, como decía Platón. Es una de las formas de la experiencia de la muerte. Se le ha llamado morir al mundo. ¿A qué tipo de mundo habría que morir, no? Y en cierto sentido, y para las personas que estén pasando por una temática así tan complicada, la fantasía o ideación de muerte lo que propone es morir a cierto tipo de mundo, si uno podría decir hasta cierto tipo de yo, ¿no? Hasta cierto tipo de ser que soy yo, ¿no? Entonces, y como dicen ellos, ¿no? Y esto me parece psicológicamente hablando muy interesante y es cierto. Uno solo entra a un problema uniéndose a él. Uno se acerca a la muerte en cierto sentido metafóricamente muriendo. Acercarse a la muerte requiere morir en el alma diariamente, como el cuerpo muere en el tejido y orgánicamente. Y así como el tejido del cuerpo se renueva, también el alma se regenera a través de la experiencia de la muerte. Por lo tanto, trabajar el problema de la muerte es tanto un morir en el mundo de la experiencia ilusoria como realmente un renacer para la vida.
Y esto es muy interesante, me parece a mí. Seguramente muchos de ustedes o los que escuchen este programa han pasado por experiencias psicológicas de muerte, ¿no? De procesos de transformación, y saben o han tenido la necesidad de fundirse a la problemática que les pasa, ¿no? Unirse con el tema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir unirse con el tema? Por ejemplo, una persona que esté pasando por una separación, en algún momento tiene que fundirse con lo que está ocurriendo psicológicamente, ¿no? Tanto en la vida cotidiana como en lo que le ocurre, digamos, en su interior. Y en la medida en que se va fundiendo con el proceso, que podríamos llamarlo una especie de aceptación consciente que llaman hoy en día, pero yo diría que más que consciente es ser sensible al proceso, ¿no? A mí no me gusta tanto la palabra consciente. La palabra consciente, como ellos lo tematizan, siempre que uno es consciente de algo, deja detrás o no puede ver algo, o hay algo que se le esconde. Por eso yo diría que hay que dudar mucho esa palabra tan de moda en psicología, tan de moda en las redes sociales, ¿no? Ser más consciente. Ser más consciente es como dejarle más al ego, pero el ego el ego no sabe, sí, y el ego necesita también educarse. El ego no lo puede ver todo. De hecho, ve muy poquito. Entonces, yo diría que más que ser consciente es ser sensible, y es ser sensible a las problemáticas que de una u otra manera ocurren, ¿no? Claro, ¿qué significa vivir en función así, no? Digamos que de una u otra manera es estar viviendo para una transformación. Y tal vez lo que requiere transformación no sea solo yo como persona, sino también, digamos, en la medida en que se transforma o me transformo a partir, digamos, de lo que la experiencia quiere, haya una transformación, digamos, a su vez, para lo que yo pueda hacer del mundo. Se ha dicho varias veces, ¿no? Digamos, yo y el mundo es una sola cosa. O sea, lo que yo interpreto el mundo es lo que yo veo del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, si una persona interpreta que el mundo, lo esencial es ser, no sé, hincha de un equipo, lo más probable es que el mundo se volverse hincha de su equipo, y va a saber de historia, bueno, sabrá la historia y vivirá en función de ser hincha de un equipo, ¿no? A su vez, si una persona si su yo es, digamos, qué sé yo, el baile, el yo y el baile se vuelven una sola cosa. Siempre es lo mismo, ¿no? Siempre estamos en el yo y el mundo es una sola cosa, a pesar de que, bueno, eso es una exploración bastante compleja, pero bueno, por lo menos se puede decir que lo que se interpreta y lo vivido es una sola cosa. Y no es tanto una cuestión metodológica de entender el mundo, sino que somos así. Pues en cierto sentido Kant, aunque pues apuntaba a otra cosa, pero lo va a decir, ¿no? No somos, el mundo es aquello que somos. Bueno, en Kant es algo muy preciso, muy técnico, pero utilizando esa metáfora podríamos llegar ahí. Entonces, en cierto sentido, tratar, digamos, con la muerte, ideación de muerte, también es a tratar con aquello que busca ser transformado en nosotros. Sin embargo, a mí me parece que hay algo que también es bien misterioso, ¿no? Voy a leerlo. Dice: la muerte que construimos en nuestro interior, esa estructura permanente, ese cuerpo sutil, el que se aloja en el alma en medio de la decadencia, es aquel que permanece y no tiene decadencia e impermanencia. Pero la muerte no es asunto fácil, y morir es un asunto desgarrador, feo, cruel y lleno de sufrimiento. Ir hacia la muerte consciente, como propone la filosofía, debería ser, por lo tanto, un gran logro humano que nos ofrece las imágenes de nuestros héroes religiosos y culturales. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es un misterio, ¿no? En la medida en que una persona, lo que pasa es que son como los grandes ejemplos, ¿no? El Buda, no sé, digamos en las grandes tradiciones, los héroes griegos que bajan al inframundo, y los héroes también, digamos, en el Popol Vuh también hay un héroe que baja al inframundo. Metafóricamente hablando, son como procesos de muerte, pero cuando bajan al inframundo, de una u otra manera es como si adquirieran ese cuerpo sutil que permanece a pesar, digamos, de la decadencia. Hablar de la muerte es un tema bastante complicado, y bueno, hoy lo hemos tratado desde el punto de vista por lo menos filosófico, ¿no? También hay que decir algo para aquellas personas que estén pasando por esta temática y si nos escuchan, ¿no? Aquello que tanto los atormenta, esas ideas, imágenes y fantasías, no hay que literalizarlas, no hay que volverlas literales. Es decir, no hay que pasar, digamos, como al mundo de los hechos, de lo fáctico, de la acción, sino que es un proceso de transformación que está pidiendo el alma vivir, como les decía, y tal vez si nos escuchan y expresamos nuestra solidaridad, no es necesariamente algo particular, que lo puede ser inicialmente, pero si tal vez si el espíritu se eleva y el alma tiene esas alas que se puede elevar, se van a dar cuenta que no solo es un proceso particular, sino que es algo que ocurre en la cultura, y en ese sentido también, digamos, pueden ser transformadores de cultura. Hoy dejamos por acá, y pues la filosofía
Como siempre, es un proceso de transformación y pues gracias a todos aquellos que nos escuchan. Hasta la próxima. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.